Señor, entonces está en el cielo, como Alejandro el Caldelero, como Himeneo y Fileto, que habla en Timoteo, hombres que torcieron la doctrina y que blasfemaron, dice. Entonces está en el cielo también ellos. Es una doctrina falsa, una doctrina de error, quienes enseñen que la salvación no se pierde. Bendito sea el nombre. Lo que no se pierde, para estar claros y estar entendidos, es la gracia de Dios. Mientras estemos en vida, la gracia de Dios, el perdón de Dios, es algo que siempre estará y nunca se perderá. Por eso dice que aunque vosotros fuereis infieles, dice, aunque ustedes pequen, yo permanezco fiel, dándoles oportunidad para salvarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pues es un asunto muy diferente a decir de que ya somos salvos, entonces ya no nos podemos perder. Sí nos podemos perder, hermano. Es más, hay un montón de gente perdida. Gente que está perdida en las iglesias, en las congregaciones, que están perdidas, que no van a ir al cielo. Bendito el Señor. La Biblia habla de las 5 vírgenes sensatas y de las 5 insensatas. Que 5 estaban con aceite, tenían aceite en sus lámparas y las otras no. Y cuando se cerró la puerta, por más que gritaron, las insensatas no pudieron entrar. No pudieron entrar. Y eran de la iglesia, eran de la congregación, porque eran 10 vírgenes, pero 5 se quedaron afuera. ¿Se da cuenta? Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque en esta época en que estamos viviendo, hay cantidad de predicaciones, cantidad de enseñanzas que afloran por la internet. Y a veces suena bonito, ¿no? Como dice el piurano, no entendí nada, pero suena bonito, dice. Suena bonito, parece de Dios, pero no es así. Hace años atrás yo tuve un sueño con la congregación que antes estábamos. Yo tuve un sueño, yo vi que oficiales de esa obra me invitaban, porque yo ya estaba en el refugio, me invitaban para predicar. Y yo iba de noche con ellos caminando por la pista, iba con ellos y llegamos a un templo así como este, grande, pero las paredes no estaban lucidas, sino que eran de ladrillo, que todavía estaban para lucir. Y yo entro, estaba totalmente lleno de hermanos, los hermanos estaban sentados así como están ustedes. Y entonces yo veo que esposas de los oficiales de la obra estaban que colocaban flores en las rendijas de la pared donde estaban los ladrillos, ¿no? O sea, la pared de ladrillo. Pero como estaba sin lucir, había un montón de huecos, de rendijas, y ellas estaban metiendo así las flores, ¿no? Para adornar las paredes. Bendito el Señor. Y entonces, de repente, los oficiales que estaban ahí me decían, pase, hermano, pase. Y yo le digo, un momentito, le digo, me parece extraño porque las pastoras que estaban colocando esas flores allí en la rendija estaban vestidas de una bata blanca pero transparente y estaban desnudas. O sea, no tenían ropa interior y se les veía todo. Yo le digo, pero ¿cómo es esto? Decía, cuando de repente, hermanos, yo veo que desaparece el techo y viene una luz del cielo, una luz, un color medio anaranjado, que desciende del cielo y cae hacia el piso y se esparce en todo el templo.
Y todos los hermanos comienzan a llorar y a alabar a Dios y ahí llorando, ¿no? Pero yo estaba intrigado y decía, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Pasó el tema de la luz, todo volvió a la normalidad y yo pasé, iba caminando hacia el altar con los oficiales que me acompañaban. Y cuando estoy para llegar al altar, veo en la pared una especie de placa de bronce que estaba allí y yo le pregunto, ¿y esa placa qué cosa es? Me dice, me dice, esa placa es que ahí dentro hay un ser. Y el día que esa placa se caliente, se va a romper y ese ser que está dentro va a salir. Y vuelvo a mirar la placa y veo que la placa está que saca humo. Como que estaba caliente la placa. Y ellos me habían dicho que el día que se calentara eso se va a romper y va a salir ese ser. Entonces yo veo que sale humo y veo que se rompe esa placa. Era como la tapa de un nicho, ¿no? Pero era una placa así, de esas que ponen grandes, de bronce. Y se rompe la placa. Bueno, yo no sé por qué estoy contando estas cosas, ¿no? Pero me ha venido al corazón. Y veo un monstruo horrible, agazapado así, estaba doblado, sentado dentro como un nicho. Sus garras eran enormes, en sus pies también unas garras tremendas, era como un orangután grandazo así, pero doblado así. Cuando en eso veo que se comienza a levantar y saca una pierna, ¿no? Y saca un brazo para salir, y era un monstruo horrible. Entonces yo volteo y le digo a la congregación, hermanos, salgan de aquí. El monstruo está saliendo, ¿no? Y veo a mis hijas sentadas en la primera banca y agarré a mis 4 hijas y salí corriendo con ellas. Y estando en la calle con mis hijas, volteo y veo al monstruo cómo despedazaba, hermano, cómo con sus garras arrancaba cabezas, arrancaba brazos, los partía en dos. Fue una cosa horrible. Y yo con mis hijas la agarré y nos fuimos corriendo. Y entonces en lo que estábamos corriendo en la pista, yo me despierto diciendo estas palabras. Entonces esa luz no era de Dios. Me desperté, ¿no? Porque yo estaba intrigado cómo es que esa luz de Dios estaba allí viendo lo que yo estaba viendo. Y me despierto, entonces esa luz no era de Dios. A veces vemos y escuchamos cosas bonitas, atrayentes, predicaciones en la internet, videos, hombres y mujeres que predican, algunos saltan, brincan, otros vociferan, otros son más suaves y traen enseñanzas sensacionalistas, cosas que del futuro, de los tiempos del fin, de cosas, de una y otra cosa. Y muchas veces nosotros asimilamos todo eso y como la mayoría en la iglesia no estudia las escrituras porque están dedicados a sus trabajos, están dedicados a sus negocios, a sus estudios, a sus responsabilidades humanas. Ellos aceptan toda enseñanza, ¿no? Que parece buena, que te prohíben cosas o que te permiten cosas y como no tienes la capacidad doctrinal, no tienes la capacidad de la palabra de Dios, porque muchas veces no vienes ni a los cultos, vienes solamente los domingos. Entonces tu corazón, tu alma, tu mente, tu conocimiento es pobre en la cuestión de la palabra de Dios. Y te basas a lo que dice fulano, a lo que dice mengano, a lo que dice este, a lo que dice el otro. Gloria al Señor. Y como no hay conocimiento, aceptas. Por eso una de las profecías que hay en el Nuevo Testamento
a través de Pablo, él anuncia y él dice que vendrán tiempos en que no sufrirán, dice, la sana doctrina. Es decir, que ustedes no estarán escasos de la palabra de Dios, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y enseñarán cosas cerradas y apartarán de la verdad a los fieles y los entregará a las fábulas. Bendito el Señor. Y entonces mucha gente caerá en doctrinas de error. Además, añado que cuando un hombre o una mujer, sea un creyente, sea un pastor, sea un misionero, una misionera, quien quiera que sea, tenga el cargo que tenga, cuando su vida espiritual es mala, cuando vive en el pecado y practica el pecado, esa persona está muy propensa a caer en doctrina de error. Caer en doctrina de error es como caer a un pantano de donde el cual no puedes salir. Es muy difícil que salgas. Es como el pantano, ¿no? O una arena movediza, que tú pisas y comienzas a hundirte. Y si te mueves, te hundes más rápido. Y no hay quien te salve. Y te hundes y te hundes hasta que te desapareces. Así es la doctrina de error. La doctrina de error es una doctrina demoníaca. Es una enseñanza demoníaca que atenta a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, a las enseñanzas básicas y contundentes que están en las Escrituras. Hoy en día, por ejemplo, muchísima gente en muchísimas iglesias no creen en el infierno. Hay una doctrina que te dice que no hay infierno. Es una doctrina básica, contundente, está en las Escrituras muy ampliamente, pero sin embargo la doctrina de error te saca que no es así. Bendito el Señor. Y así muchas otras doctrinas, y entre ellas la principal de todas las doctrinas, la salvación del alma, ¿no? La salvación del alma, que algunos te la ponen por obras, otros te la ponen que salvo siempre salvo. Una vez que ya eres salvo, ya nada va a impedir que te vayas al cielo, así peques. Doctrina de error. Otros que solamente Jehová salva, otros que el Espíritu Santo no es la tercera persona de Trinidad, es solamente una fuerza activa. Otros que la salvación es Jesús nada más, porque es solo Jesús. No existe Jehová, no existe el Espíritu Santo, solo Jesús. Otros que tienes que bautizarte en el nombre de Jesús, porque en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo eso no es cierto, eso no es correcto, que tiene que ser solo en el nombre de Jesús. Otros que para irte al cielo tienes que guardar el sábado. Si no guardas el sábado, estás perdido. Y así, doctrina va, doctrina viene, y algunas de ellas sacan cosas terribles, ¿no? Terribles. Yo me acuerdo en Pucusana, yo todavía no era pastor, pero estuve unos días allí predicando como miembro de la iglesia en un anexo que había en Pucusana, en Lima. Yo en ese tiempo estaba en las asambleas de Dios. Y estando allí predicando, llegó un grupo de personas, de creyentes, con un líder, y venían de Cañete. Y ellos venían caminando, era un grupo como de 9, 10, entre hermanos y hermanas. Y venían de iglesia en iglesia, y llegaron allí y se hospedaron en la misma casa de los hermanos que me habían dado hospedaje a mí también. Allí mismo se hospedaron, porque eran amigos del hermano. Y me acuerdo que ellos me solicitaron para poder estar en el culto. Yo dije, no hay ningún problema estar en el culto. Pero ese día que yo le doy unas palabras de saludo, en cortesía, porque yo no los conocía a ellos, no sabía qué doctrina tenían ni nada, simplemente les di, porque al final yo también estaba de visita, pero estaba unos días encargado.
Entonces le doy y él empieza a decir algo como especie de una enseñanza. Y él dice, a mí Dios me reveló que no se deben usar almohadillas para arrodillarse, ni poner nada debajo, ni una tela, nada. Y en ese templo, pues nosotros teníamos almohadillas porque el piso era de tierra, no era de cemento. Y habíamos puesto almohadillas, una para que no se ensucien la ropa y dos para que las hermanas, los hermanos también tuvieran mayor comodidad al arrodillarse, porque ese suelo estaba pedregoso y podía lastimar las rodillas de alguien. Y estábamos con almohadillas. Y entonces cuando él vio las almohadillas dijo, a mí Dios me ha revelado que las almohadillas no son de él, que eso es del diablo, porque su hijo Jesús jamás usó almohadillas para orar. Y lo enfocó de una manera que todos los hermanos pues se conmovieron y dijeron amén, amén, porque los hermanos tienen eso, que a todos dicen amén. Amén, 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 gloria a Dios, ¿no? Entonces cuando él termina de hablar, yo tomo la palabra y digo, hermanos, en realidad hay cosas que no están en la Biblia. Y cualquier revelación que no tenga un respaldo bíblico no es una revelación de Dios. Porque las revelaciones de Dios están amparadas en su palabra. Tienen un respaldo bíblico. Todo aquello que se diga que no tenga un contexto, un respaldo que lo avale en la Biblia, no es como para tomarlo muy en serio. Porque a Dios no le molesta que usted ore de rodillas, u ore de pie, u ore sentado o acostado, como sea que se den las circunstancias. Porque yo muchas veces he orado acostado en mi cama mirando hacia el techo, porque en ese momento yo comencé a hablar con Dios. ¿Me entiende? Ahora, yo no creo que en ese momento, por no estar de rodillas, Dios no va a escuchar mi oración. Así que, de acuerdo a las circunstancias, porque puede haber alguien que esté enfermo, que está postrado en cama, y el hecho de que no esté de rodillas no quiere decir que Dios no le oye. La oración es escuchada por Dios porque la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. No es las almohadillas, ni es lo que se ponga o se deje de poner. Eso no es lo importante para Dios. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Bendito el Señor. Y la Biblia dice que cuando tú ores, entra a tu aposento y ahí postrado, ora a tu Padre que te ve en lo secreto. No dice con almohadilla o sin almohadilla. No dice si encima de la cama o en el piso pelado. Lo que dice es que te postres y ores a tu Padre, que eso es lo importante. Eso es lo bíblico, eso es lo que manda el Señor. Lo demás es irrelevante. Póngase que en ese momento yo no hubiera estado para dar esa aclaración. Los hermanos de allí hubieran aceptado y hubieran mirado siempre las almohadillas como una obra del diablo, como algo que, ¿quién lo puso? ¿Quién es el responsable de eso? ¿No? Que eso no puede ser, y iban a tener ese criterio. Y en toda su vida iban a estar con eso en su corazón. Porque una enseñanza errada se graba en el corazón, como una enseñanza correcta, se graba en el corazón. Y entonces las personas reaccionan en base a las enseñanzas, en base a la doctrina, en base a lo que se expresa. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso es necesario entender las Escrituras, estudiar las Escrituras, leer las Escrituras.
para que uno pueda tener un respaldo, una base de que lo que se está enseñando y lo que se está hablando es correcto. De lo contrario, vamos a perdernos. Por eso la Biblia estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros pastores, a fin de perfeccionar a los santos, es decir, de educarlos, de enseñarles, de prepararlos. ¿De prepararlos en qué? A través de las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces las Escrituras son la base. Si la Escritura no lo dice, no podemos meter algo y caprichosamente obligar a guardar algo que la Biblia no lo dice. Y si la Biblia lo dice, no podemos a la fuerza obligar a alguien que no guarde lo que la Biblia dice que sí. Entonces hay que tener entendimiento en las cosas. Hay que tener criterio. Por eso, la Biblia, por ejemplo, nos habla de la fe. La fe es la única vía que nosotros tenemos para conectarnos con Dios. Es la única vía para reconocer a Dios, porque a Dios solamente lo conocemos mediante la fe. No hay otra forma. Sin la fe tú no puedes adorar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, como dice acá. La fe es la que nos lleva a nosotros a tener una relación con Dios y que hayan manifestaciones de Dios en nuestra vida. Sin embargo, hay algunas excepciones a la regla, donde a veces Dios se ha manifestado a alguien sin que lo conozca, como el caso de Abraham. Abraham creía en Dios, pero no había tenido nunca una revelación o una palabra directa de Dios o una manifestación divina. Es como el caso de muchos de ustedes. Ustedes vienen a la iglesia, ustedes escuchan de Dios, ustedes creen en Dios, pero muchos todavía nunca en su vida han tenido una experiencia con Dios. Pero sin embargo, ustedes creen por la fe. Ustedes aceptan a Dios por la fe. Creen a las enseñanzas por la fe. Y están aquí por la fe también. Porque usted seguramente ha venido con el ánimo de que Dios le hable algo, trate con su vida. Entonces es un acto de fe en Dios. Pero hay personas que nunca han tenido una revelación. Y Dios se les ha manifestado primero, dándoles una revelación, y después ellos han comenzado a seguir al Señor. Pero en la mayoría de los casos es al contrario. Dios trata con nuestras vidas no a través de una revelación, sino a través de su palabra, y nosotros creemos y nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, y Dios nos perdona, y a partir de ese momento empieza un camino de manifestaciones divinas a nuestra vida, que van confirmando nuestra fe, que nos van dando a nosotros seguridad de quién es Dios y del poder de Dios. Sanidades, milagros, manifestaciones sobrenaturales, respuestas divinas que usted lo ve patente y claramente en su vida, dones del Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo, visiones, sueños, cosas reveladoras que van confirmando tu fe y te van dando seguridad del poder de Dios y de la realidad de la existencia de Dios, de la cual nunca nadie podrá quitarte de tu corazón esa realidad. Entonces, todo esto viene a través de la fe. El creer, acá dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice, mire cómo lo pone el apóstol, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Bendito el nombre del Señor. Y esa última parte, es galardonador de los que le buscan, es muy interesante. Porque ciertamente, hermano, ese galardón habla de que Dios recompensa a aquel que le busca. Porque cuando nosotros le buscamos es por algo. Usted no busca a Dios por la nada. Usted no se acerca a Dios así nomás de la nada. Por alguna razón usted se acerca a Dios. Por la razón que sea, eso es irrelevante. A Dios no le molesta si usted se acerca a Él por una sanidad, si se acerca a Él por pedirle algo, si se acerca a Él de cualquier forma, por adorarle, como quiera que sea. Si usted activa la fe para acercarse a Dios, Dios le va a recompensar. Dios se va a manifestar. Dios le va a galardonar. Alabado sea el nombre del Señor. Él es galardonador de los que le buscan. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cuánta gente, hermano, que son creyentes, viven sin fe? Sus vidas no tienen un resultado. Porque todo lo que hacen, aún en las cosas de la iglesia, aún en las cosas de Dios, lo hacen sin fe. Hay gente que viene al templo sin fe. O sea, no es que vienen para encontrar algo de Dios. Simplemente vienen por un compromiso, por una rutina, una costumbre, porque son miembros de la iglesia, por el que dirán, por cualquier motivo que no tiene relevancia de fe. Y todo aquello que hacemos sin fe no produce nada, no tiene galardón. Si usted dobla su rodilla y ora sin fe, no va a ocurrir nada. Si usted ayuna sin fe, no va a pasar nada. Si usted vigila sin fe, no pasa nada. Si usted ofrenda sin fe, no va a tener ningún resultado. Porque todo lo que se hace para Dios tiene que ser con fe en Dios y en su palabra. ¡Gloria a Dios! Según dice el verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fe en la palabra de Dios. Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vemos a Dios. La Biblia dice, no hay hombre que vea a Dios y viva. Nadie puede ver a Dios a no ser que esté en el cielo. Pero con este cuerpo humano nadie puede ver. Si no puedes ver el sol directamente, que es un astro, que será Dios. Entonces, amados hermanos, las acciones nuestras muchas veces a través de los años no tienen resultados. A pesar de que trabajamos para Dios, a pesar de que hacemos algo supuestamente para Dios, pero no hay galardón. No hay galardón. No hay recompensa. No hay bendición. Porque galardón es todo eso. Galardón es recompensa, bendición. Y no hay eso. Entonces, ¿por qué no lo hay? Porque todas tus acciones no son acciones de fe. Cuando la Biblia dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, está hablando de la fe. Si tú vas a hacer algo para Dios, hazlo con fe, para Él, y para Él solo se puede activar con fe. Tú haces las cosas para Dios porque tienes fe en que Dios se va a agradar de lo que estás haciendo.
Tiene fe de que Dios va a recompensar. Pero si tú haces las cosas para que te vean los hombres, para ser aplaudido por los hombres, ¿cuál va a ser tu recompensa? El elogio de los hombres. La Biblia dice que los fariseos hacían largas oraciones para ser vistos por los hombres. ¿Cuál era su galardón? El aplauso de los hombres. Como ora, qué bárbaro, ¿no? Esa es su recompensa. Ya tienen su recompensa. El aplauso, el elogio de los hombres. Pero no el de Dios. No el de Dios. ¿Cuál fue la recompensa del fariseo que oraba diciendo: te doy gracias porque no soy como los otros hombres? Yo ayuno 2 veces por semana, yo doy diezmo de todo lo que gano, yo hago esto y lo otro, yo no soy borracho, yo no soy esto, yo no soy lo otro. Yo no soy ni como ese publicano que está allá. Lo escuchó Dios, lo justificó Dios, lo recompensó Dios por todas esas acciones aparentemente buenas y loables. No. Salió endemoniado como entró, igualito. Dios no puso nada de bendición en su vida. Sin embargo, el otro, había un pecador que era un publicano, y ese sí era pecador, y ese no ayunaba, ese no diezmaba, ese no iba al templo, ese no oraba, ese no hacía nada de esas cosas, pero estaba arrepentido y se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y se acercaba con devoción a Dios y con fe, pidiendo y suplicando misericordia. La Biblia dice que Dios justificó a ese hombre. Ese hombre salió justificado, salió perdonado, salió bendecido. Gloria a Dios. Porque si ese hombre no oraba, si ese hombre no diezmaba, si ese hombre no venía al templo, si ese hombre estaba en pecado, ¿qué hacía en el templo? ¿Qué hacía ahí postrado golpeándose el pecho? Es porque estaba arrepentido. Es porque estaba invocando a Dios y lo estaba haciendo con fe, con seguridad de que Dios le estaba escuchando. Solo quería que Dios lo aprobara. Soy un pecador, soy un pecador. Perdóname, sé propicio a mí, soy un pecador. Esas fueron sus palabras. Y el Señor le perdonó. Cuando aquella mujer entró y le comenzó a lavar los pies con el perfume y con sus lágrimas, ¿qué le dijo el Señor a esa mujer? Mujer, tus pecados te son perdonados. Ve en paz. ¿Por qué llegó esa mujer ahí? ¿Acaso la mujer dijo: no tengo a quien lavarle los pies, no tengo a quien repartir este perfume? Allá voy a ir a un tal Jesús, voy a ir ahí. ¿Creen que llegó así con esa postura? No, ella llegó con un dolor muy grande en su corazón. Ella estaba perdida. Ella era una mujer pecadora. Ella no tenía la bendición de Dios. Ella sabía que no estaba con Dios, que no estaba en comunión. Ella lo sabía. Estaba consciente de su realidad. Pero cuando oyó que Jesús estaba allí en esa casa, ella vino discretamente y se metió. Y el Señor estaba sentado en el piso con sus pies para allá y su cuerpo mirando hacia allá. Y ella entonces comenzó a ungirlo con perfume y a llorar, y le regaba sus pies con sus lágrimas y comenzó con sus cabellos a secarlos. Ella no dijo ni una palabra físicamente, no expresó ninguna palabra, pero en su interior habían muchas palabras. En su interior había una gran súplica, había un deseo de ser perdonada. No sé cómo cambiar, no sé cómo ser distinto, no sé cómo empezar de nuevo. Estoy atrapada, estoy enredada, estoy amarrada en el pecado, no puedo salir. Necesito que me perdones, necesito que obres, necesito que me ayude
ahí estaba por dentro sus palabras. Por eso es que el Señor le dice: mujer, tus pecados te son perdonados. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el Señor sabía lo que ella sentía y lo que ella quería. Te son perdonados tus pecados. En paz. Bendito el Señor. ¿Cuántas veces usted se habrá sentido así, hermano? A pesar de ser un creyente de años. ¿Cuántas veces se habrá sentido atrapado, atrapada, enredado en sus cosas malas que ha hecho? ¿Cuántas veces habrá perdido la fe y ha ido decayendo y decayendo y se ha ido enredando porque perdió la fe? Porque dejó de creer en la palabra, dejó de creer en las promesas de Dios, dejó de creer en ese Dios. Porque ¿qué cosa es perder la fe? Perder la fe realmente es dudar de la palabra de Dios, dudar del poder de Dios y comenzar a cuestionar y a decir: pero ¿por qué Dios no hace? ¿Por qué Dios no me da? ¿Por qué Dios aquí? ¿Por qué Dios allá? ¿Por qué permite? ¿Por qué? Entonces comienzas a dudar. Y el enemigo te comienza a meter ideas. Ya ves, Dios no te ama. Tú eres un pecador. Tú ya no sirves para nada. Y el enemigo te empieza a enredar en el pecado y quedas atrapado. Y cuando quedas atrapado, no sabes cómo salir porque precisamente estás enredado, pues es como una telaraña. Una vez que caes allí, por más esfuerzo y pataleo que hagas, como la mosca cuando cae ahí, y por más que suene, no puede. La telaraña es pegajosa y lo tiene hasta que llega la araña y lo envuelve totalmente. Lo envuelve totalmente. Así es cuando perdemos la fe, cuando empezamos a dudar, comenzamos a retroceder, dejamos de creer en el poder de Dios y usted comienza a actuar por lo que ve. Pero la Biblia dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. En el mundo de la fe tenemos que actuar sin ver, porque eso es fe, eso es creer. Esa es confianza. Alabado sea el nombre del Señor. Así es como se camina en la fe, en la obra de Dios. Es cuando usted no puede cosas, pero usted cree. Y usted dice: Dios me va a ayudar. Dios me va a sacar adelante. Dios me va a proveer. Dios me va a sanar. Dios va a hacer algo. Dios no me va a desamparar. En esa fe viven los cristianos. Porque los cristianos pasamos pruebas, pasamos dificultades, pasamos necesidades económicas, pasamos problemas familiares, pasamos de todo como cualquier persona. Pero nosotros dirigimos nuestra necesidad por medio de la fe a Dios. Y por eso dice el Señor: echa sobre mí tus cargas y yo te sustentaré. Confía en mí, confía en Dios y Él hará, dice la Biblia. Tienes que creer, tienes que confiar. Así es como se vive la vida cristiana. No hay otra manera. Pero hay creyentes que no viven de esa forma. Tienen el nombre de creyentes, pero su vida es una vida de los hombres normales, de los hombres comunes del mundo. Los hombres del mundo no tienen fe, ellos no dependen de Dios. Ellos dicen: si no trabajo no como. Pero el creyente dice: si yo no busco a Dios no como. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántas veces el Señor le dijo a sus propios discípulos: mirad las aves de los cielos, no siembran ni cosechan, y mi Padre los alimenta? ¿No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Es que nosotros andamos por vista. Y en nuestra lógica de lo que vemos, de la realidad que vemos, nuestra lógica no nos permite razonar de otra manera.
Porque razonar de otra manera es decir, bueno, Dios me va a abrir puertas, Dios me va a proveer, yo no sé cómo, pero Dios lo va a hacer. Yo creo, Señor, yo me pongo en tus manos. Pensar así es de locura. Es de locura porque tienes la presión de la familia, tienes la presión de tus propias dudas, de tu propia realidad. Y en vez de que te ayuden en la fe, más bien te quitan la poca fe que tienes. Y las personas dicen, pues no, yo tengo que ver un trabajo, no importa. Dejaré de ir al culto, pues ¿qué voy a hacer? Pero primero está mi familia, ¿no? Yo tengo deuda, tengo que pagar mis cosas, yo tengo que hacer esto. Entonces, comienzas a razonar como razona todo el mundo. Así razonan los hombres que no conocen a Dios. Ese es el razonamiento de ellos. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos de ellos? ¿Por el hecho de que eres creyente? Eso te diferencia porque tú dices, no es que yo soy creyente, yo me entregué al Señor. Pero en tu práctica, porque en la teoría es cierto, pero en la práctica, en realidad no eres creyente, porque creyente es aquel que cree que tiene fe. Es el creyente, el que cree. ¿El que cree en qué? En Dios y en su palabra. El Señor dice, todas las promesas mías son. Y todas mis promesas son sí y amén. O sea, mis promesas se cumplen. Mi palabra se cumple, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar jamás. Mi palabra se cumple. Pero se cumple en quién o en quiénes. En los que creen a la palabra, en los que tienen fe. ¿Cómo es posible que yo, siendo un creyente, sacrifique mi vida espiritual para tener un trabajo que me va a dar de comer? Como si ese trabajo fuera la vida, cuando más bien Dios es la vida. Con Dios tú jamás vas a perder. Lo que pasa es que no hay fe para postrarse, para llorar, para suplicar. Cuando la Biblia dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos, pero tú no haces eso. Tú no das ese paso de fe. Tú oras y lloras tu calamidad, pero al mismo tiempo le estás dando lugar a lo otro. Entonces, ¿dónde está la fe? Si tú oras por tu necesidad, pero al mismo tiempo estás aceptando un trabajo que te sacrifica tu vida espiritual, ¿en dónde está la fe? ¿De qué te sirve orar? Estás orando sin fe, porque si tú oraras con fe, no harías eso. Tú no harías eso. Tú esperarías en Dios. Y si la mujer te presiona, mujer, yo he orado a mi Padre, yo sé que Dios me va a sacar de esta situación y nos va a sacar a todos. Apóyame espiritualmente. Vamos a salir adelante. No quiere decir que me voy a quedar acá en la casa esperando que me vengan las cosas del cielo. Voy a salir, pero no voy a sacrificar mi vida espiritual y dejar las cosas espirituales por un poco de dinero. No lo voy a hacer. Si tengo que conseguir un trabajo, yo sé que Dios me va a proveer a mí un trabajo, me va a proveer un negocio. No sé lo que Dios hará, pero Dios no va a permitir que yo sacrifique mi vida espiritual. No lo va a permitir. Y yo voy a salir a buscar algo que no sacrifique mi vida espiritual. Y tú también tienes que hacerlo. Eso es fe. Eso es convicción de lo que no se ve.
Pero cuando no hay fe, hermano, cuando perdemos la fe, dudamos. Y entonces nos entregan. Por eso usted ve un montón de creyentes que han dejado sus familias, se han ido al Japón, se han ido a Estados Unidos, se han ido a Francia, se han ido, están en todo el mundo están. Hasta con los árabes. Ahí están metidos. Y trabajan como esclavos. Y es verdad que envían dinero. Pero han sacrificado su vida espiritual porque no tienen tiempo para ir a un templo. No hay un templo por allá. Allá hay musulmanes, hay turcos, hay de todo. Hay el gordito el Buda. Y si hay alguna iglesia cristiana, está lejos, no te permite llegar. Y si está cerca, no tienes tiempo para ir. Sacrificas tu vida espiritual. ¿Tú qué crees? Una persona que no se alimenta de la palabra de Dios es como una persona que no se alimenta de la comida física. Vas a entrar entonces en un adelgazamiento y te vas a enfermar y te vas a morir porque no comes. Si tú no te alimentas, si tú no desayunas, si tú no almuerzas, si tú no cenas, te vas a ir muriendo. No te mueres enseguida, pero te vas a ir debilitando. La gente dice, ¿y por qué estás tan delgado? Es que no estoy comiendo bien. No tomo desayuno, me voy a trabajar desesperado. O me voy a mi negocio, tengo que vender cosas. Y la verdad es que no tengo tiempo para tomar desayuno. Tengo que entrar demasiado temprano y no puedo hacerme un desayuno. A esa hora no venden pan, a esa hora no se puede. No tengo tampoco dinero. Así que me voy así como estoy, no tomo desayuno. Y todas tus energías las gastas y tu estómago empieza a fallar porque aparece la gastritis. La gastritis es una inflamación de las paredes del estómago, se enrojecen porque los ácidos, cuando no hay alimento en el estómago, los ácidos salen. Por eso tienes esa languidez, porque tienes hambre y el cuerpo te está pidiendo y los ácidos salen los ácidos, porque los ácidos quieren comida y ellos desbaratan la comida. Y si tú no le metes comida, entonces los ácidos comienzan a trabajar y te van quitando la mucosidad que está en la pared de tu estómago, te la va quitando y cuando te das cuenta, aparecen llagas y vienen las úlceras y vienen un montón de complicaciones hasta el cáncer. No te alimentas. O de lo contrario, comes y no te alimentas. Comes cosas que no te alimentan. No tomas sopa. Comes solamente cositas, no hay verduras, no hay nada. Entonces no te alimentas. Esa es la razón por la cual tienes ese color. Ese no es tu color. Tu color, porque aquí somos de diferentes colores de piel, pero el semblante, cuando tiene nutrición el cuerpo, tienes un buen semblante, un buen color en tu piel, seas negro, seas blanco, seas chino, quien quiera que seas, se te nota radiante tu piel. Pero cuando tú estás débil, no estás alimentado, tu color decae, tu semblante decae, todo decae. Eres un muerto en vida. Y eso es lo que luego te trae un montón de complicaciones. Y en la vida espiritual es igual, hermano. Tú viajas a otro país o aquí mismo. Te enredas en el trabajo y es, bueno, está bien tu trabajo. Yo no puedo condenarte por eso, pero yo te estoy orientando espiritualmente a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Y por qué lo dice? ¿Por qué dice no dejando de congregarse? Porque es el alimento espiritual. Como dice
el apóstol, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Y dónde la recibes? Entonces viene la doctrina de error, el enemigo. No, tú entras a la internet y hay un montón de pastores. Jamás será igual estar ante una máquina, ante un celular, ante una computadora escuchando un mensaje, que estar en el templo donde Dios envía bendición y vida eterna. Jamás será igual. Hay hermanos que en este momento me están viendo, están en sus casas, no han venido. Jamás será igual. No es como estar en el lugar donde está la presencia de Dios, donde está el Espíritu Santo obrando, trabajando. Bendito sea el Señor. No, yo acá en mi casa oro, aquí cantamos con mi familia, aquí leemos la palabra y bla, 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 bla. ¿Es eso lo bíblico? ¿Eso es lo que enseña la Biblia? No. La Biblia dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Una cosa he demandado y esta buscaré, estar yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Por eso, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Así es. Eso es lo correcto. Sacrificamos. Y muchos de ustedes sacrifican la vida espiritual de sus hijos por el estudio, y está bien que estudien. Lo que hay que buscar es sabiamente acomodar las horas, acomodar el tiempo. Y tu hijo adolescente, tu hijo, no, pastores que están estudiando, como están en la universidad, ellos estudian, no pueden venir. Y el domingo, ¿por qué no? Es que también estudian. Se van a casa de fulano y ahí tienen que estudiar porque ellos tienen que presentar una asignación, no sé qué cosa, el día lunes, y entonces, bueno. Y tienen los primeros puestos. Ellos tienen los primeros puestos en la universidad. Y no son de esos que se van a parrandear o tienen un enamorado. No, es verdad que estudian. Es verdad que estudian. Por eso tienen los primeros puestos. Y luego se hacen profesionales. Pero han sacrificado su vida espiritual. ¿Y sabe qué va a pasar? Ellos no tendrán temor de Dios. Serán profesionales, pero sin temor de Dios. Ellos no honrarán a Dios. El día que tengan dinero, que ganen dinero, se van a endiosar. Van a creer que son mejores que otros, van a pensar esto, van a hacer lo que antes no podían hacer. Dios nunca estará en su vida. Ellos seguirán su camino, su destino económico y material, porque toda su vida, su mente y todo estaba puesto en eso. Y no es malo. Pero la Biblia enseña al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No se puede sacrificar lo que es de Dios. No se puede, hermano. Lo que es de Dios es tan vital y más importante que cualquier otra cosa. Es como dice la palabra, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Solo que hay que acomodar. Hay que acomodar las cosas. La gente a veces dice, ay pastor,
La verdad es que he llegado tan cansado, estoy tan agotado. No voy a poder ir al culto esta noche, estoy demasiado agotado. Pues he trabajado como burro, es una cosa terrible. Estoy así con la cabeza, quiero dormir, quiero tirarme a la cama. Y te quedas en tu casa. Y es posible que duermas, como es posible que no, porque a veces hay gente que dice, voy a acostarme un rato a dormir y no duermes. Prendes la televisión y ya fuiste. Y ahí te pasas horas. Y al final te paseas por la casa, te sientas, sales de aquí, juegas con el perro, haces esto, no. Y el culto se ha dado. Y había una palabra para ti, había una bendición para ti esa noche. Cuando nos sentimos agotados, cansados, la casa de Dios, hay un misterio acá. El Señor nos da fuerza, nuevas fuerzas. Por más cansado que estemos, llegamos a la casa y es una cosa que ocurre cuando Dios se agrada. Cuando ve que a pesar de tu cansancio, de tu sufrimiento físico, que tus pies quisiera sacarte los zapatos, pero dices, no, voy a ir a buscar a mi Señor, yo voy a ir a adorar a mi Señor. Y te vienes con esa situación, es como un bálsamo viniera sobre ti en el culto. Hay nuevas fuerzas que Dios te da, te renueva Dios, te bendice Dios, porque le has dado lugar a Él, porque lo has puesto en alto, por cuanto lo has honrado, Él también te honrará. Ese cansancio que tú tienes, ¿sabes por qué es? Claro, es por tu trabajo, pero ¿sabes detrás de eso qué hay? Agradar al jefe. El jefe te viene y te dice, oye fulano, ¿te puedes quedar un par de horas más? Te necesito aquí. Sí, jefe, sí, no se preocupe. Ese cansancio que tienes es precisamente por atender los negocios de tu jefe, que te paga igual. Él no te aumenta por esas 2 horas que te quedas. Él no te recompensa. Sales agotado por no perder tu trabajo, por tenerlo contento, porque si tú le dices que no, corres peligro de perder tu trabajo. Te va a cambiar por otro, porque él necesita gente que cuando él quiera, le dé la gana de que tú te quedes, te tienes que quedar. Y si no, pues entonces, hijito, te me vas. Yo tengo un montón de gente. Sí, ingeniero, sí, jefe, sí esto, sí lo otro. Y si estás en pleno culto, ven acá, te necesito, sales arrancado. El jefe, el que te explota. Pero tú piensas y dices, voy a perder mi trabajo si no lo hago. Tengo que trabajar. ¿Y qué hay del jefe? Del verdadero jefe, el que es jefe de tu jefe. Es el jefe de todos. Él te está esperando. Porque Él te salvó y dice la Biblia que fuiste comprado por precio de sangre. Tú fuiste comprado, tú y yo le pertenecemos a Él, a ese jefe. Ese otro jefe que tú tienes, ese no derramó una gota de sangre por ti, ni nunca lo hará. Pero el de arriba, Él sí derramó su sangre. Para salvarte, para sacarte de la miseria, del infierno, del diablo, de los demonios, para darte una nueva vida. Él fue el que te sacó de esa condición y te puso en alto. Pero a ese jefe, tú no lo honras. ¿Sabes por qué? Porque has ido perdiendo la fe. Has sacrificado tu vida espiritual y eso ha hecho que mengue tu fe. Ha ido menguando tu fe. Y es ahí donde comienzas a dudar y a pensar como piensa cualquier ser humano que no conoce a Dios.
Es que es mi trabajo, pastor. Si yo no trabajo, uy, pastor, ¿con qué voy a pagar mi casa? ¿Con qué voy a pagar la luz? ¿Con qué esto? Yo tengo a mi hijo en la universidad, yo tengo mis hijitos en la escuela, yo tengo que comer, yo tengo que vestir, ahora me han pedido zapatillas, no tengo y tengo que buscar la forma. Entonces estás con toda esa lógica y esa tensión. Pero los hijos de Dios vienen ante su Padre que lo ve en lo secreto. Y allí se postran y dice, Señor, yo entiendo que yo tengo que trabajar. Yo entiendo que porque tu palabra dice que el que no trabaja no coma. Y yo entiendo que tengo que trabajar. Pero yo no quiero dejarte a ti. Porque tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Yo te amo. Tú me salvaste, yo estoy agradecido con todo lo que tú has hecho por mí. Yo no soy un religioso más del montón. Yo no soy un creyente que está contigo solo porque tú me das algo. Es porque yo te amo, porque yo te he conocido. Yo sé quién tú eres. Y a mí nadie me va a quitar ese sentir que yo tengo. Señor, ayúdame. Que la gente no tenga que decir, ¿dónde está tu Dios? Que la gente no me tenga que señalar. Tu palabra dice que todo lo que yo pidiera en oración creyendo lo recibiré. Yo necesito un trabajo, Señor. O un nuevo trabajo, o un trabajo que no me sacrifique mi vida espiritual. Yo pongo esto en ti, Señor, esta petición, y yo sé que tú lo harás. Y yo no voy a aceptar ningún trabajo que me sacrifique mi vida espiritual, Señor. Y si ese día yo no tengo para comer, Señor, yo seguiré creyendo en ti. Yo seguiré esperando en ti. Yo seguiré confiando en ti. Cuando una persona del mundo escucha una cosa como esta, dice, ese hombre está estúpido, ¿qué le pasa? Ese hombre está loco. Sí. Porque la palabra de la cruz, la palabra de Dios es locura para los que se pierden, hermano. Pero para los que tienen fe es poder de Dios. Esta palabra es poder de Dios. Por eso, antes de tomar una decisión, el hombre espiritual, la mujer espiritual, analiza las cosas. Familiares míos, hermanos de la iglesia, muchas veces me han escrito, me han llamado, me han hablado personalmente y me han dicho, pastor, a mí se me ha presentado un trabajo en tal lugar, pero es un trabajo que no voy a poder ir a la iglesia. Pagan bien, pastor. Solucionaría mis problemas. ¿Qué me aconseja, pastor? ¿Qué le puedo decir yo, hermano? ¿Qué creen que yo le voy a decir? Amén, hermanito, gloria a Dios, toma ese trabajo. Digo, no, hermanito. Yo te voy a dar un consejo, una opinión mía, como pastor, basada en la experiencia espiritual y en el conocimiento de la palabra. Yo te voy a dar un consejo. Tú eres el que vas a tomar la decisión. Tú aceptarás o no mi consejo. Yo te deseo el bien, cualquiera que sea la forma en que tú actúes. No sacrifiques tu vida espiritual por nada del mundo. Salvo que sea una circunstancia forzada, ¿no? Que hay una persecución y te apresan y te obligan a picar piedra. Bueno, está forzado, pues. Pero si está en ti decidir sí o no, mira, yo lo único que sé que todo aquel que honra a Dios, que hace la voluntad de Dios, nunca será avergonzado.
Y lo que Dios te dará, permanecerá. Lo que el hombre te da, no permanece. Eso es, trabajas, tienes, no trabajas, no tienes. Pero lo que Dios te da, permanece para siempre. Considéralo. Y es verdad que ganas dinero, pero hay una tristeza en tu alma. Y aparte de eso, como hay dinero, hay ofertas, hay tentaciones. Una cosa te va llevando a la otra. Y poco a poco te apagas. Y mira lo que pasa. Yo quiero que tú te veas reflejado, reflejada en esto que te voy a decir. Tu familia, tu esposa, tu esposo, empieza a notar que ya no eres el mismo. Tú ya no eres el mismo ya. Y ahora estás más carnal. Ahora tu condición ya no oras. Antes a ti te veían orando. Tus hijos, tu esposa te veía orando, tu esposo te veía orando, te levantabas en las madrugadas, orabas, clamabas, ya no, ya. Tu carácter ha ido cambiando, estás más temperamental, cualquier cosa te ofusca, que este calor, que ya no soporto, que no sé cuánto, que no está el ventilador, pero ¿por qué te lo llevas adentro? Y comienzas. Tú no eras así. Tú eras una persona tratable, amable, cariñoso, juguetón. Tu esposa viene a abrazarte, no, déjame tranquilo, estoy cansado, estoy trabajando. Ha comenzado a menguar hasta el cariño, el amor hacia tu esposa. Tienes un problema en el alma. Hay tentaciones fuera. Hay ofertas. Y eso te está haciendo cambiar tu manera de ser. Porque como no oras, no vas al templo, todo es trabajo. Y ahí están las mujeres hermosas que trabajan también ahí, con sus falditas cortitas, con sus exuberantes pechos casi afuera. Y tú estás ahí rodeado de todo eso. Tú llegas a tu casa y ves a tu mujer como doña Florinda. Y vaya, aprovecho porque siempre he tenido una duda y quiero que las mujeres me lo resuelvan. Yo siempre he tenido una duda, hermano, porque lo he visto siempre. Quiero saber de las mujeres qué opinan, qué consejo me pueden dar o qué respuesta, mejor dicho, me pueden dar. ¿Por qué cuando la mujer está casada se descuida y luego cuando el hombre se va con otra o la abandona o se separa o se divorcia, comienza ahora a irse al gimnasio, a vestir bien, a tener buena presencia? ¿Por qué lo hacen después, cuando han tenido el problema con el marido? ¿Por qué no lo hicieron cuando estaban con el marido? Las mismas amigas le dicen que se fue el negro y dice, ándale, ¿qué? Arréglate, ponte bonita, vas a ver, vamos al gimnasio, vamos aquí para que saques buenas pompas, para que veas esto. Vístete bien, ponte perfumada, todo. Y se ponen, de verdad que se ponen re bonitas. Pero cuando estaban con su marido, nunca estaban bonitas. Olor a cebolla, olor a pichi de niño, vómito de niño, todas descuajeringadas.
Acá en el templo, por supuesto, se ven bonitas, tan hermosas, y los varones también. El problema no es acá, el problema es en la casa. Es como una metamorfosis, un cambio, hermano. Es como si saliera así la bruja que tienen adentro. Cuando llegan a la casa. ¡Santo Dios! Y así están. Pero los maridos trabajan fuera. Están rodeados de gente, muchachas hermosas, gente. Y esa gente que les rodea son pícaras. O sea, no es que quieren algo con él, pero su trato es así, pícaro, es así, les gusta. ¿Ah? Lo doble sentido, le gusta esas cosas. Entonces, es atrayente. Y te quedas hasta tarde ahí en el trabajo. A veces ya terminó el trabajo, ya terminó a las 10 de la noche y tú sigues hasta las 11 ahí conversando en la chacota, en las cosas. Y llegas a la casa todo molesto. Oye, ¿por qué llegas a esta hora? ¿Estás trabajando? ¿Pues qué cosa quieres? Y no ha estado trabajando, ha estado en la chacota, ha estado en eso. Y estamos hablando de un creyente. No estamos hablando de un inconverso, de un creyente. Que con el tiempo ha ido perdiendo su espiritualidad, ha ido perdiendo su armonía con Dios. Sacrificó su vida espiritual por ganar unos soles más. Pero todo esto se está reflejando ahora. Igual en la mujer. Igual en la mujer. Acá no me vengan, no, pero la mujer es más fiel, ¿no? Igual. Hombres y mujeres ahorita es igual. Ya no es la misma de antes. Cuando dice, oye, vamos a ir al templo, ay no, anda tú, estás que me duele la cabeza, estoy con esto, que no sé cuánto, además me han dejado trabajo, tengo que hacer, que mira que tengo que aquí, que los niños, que aquí, que un montón de excusas y de pretextos. Pero el otro día tampoco fuiste al templo, no, por favor, no me digas nada, ya voy a ir, ya, ¿qué cosa crees? ¿Que yo no tengo a Dios? Ya, hija, bueno, quédate pues, ya, vamos hijo, vamos, se van con la familia. La mujer se queda. Pero no es ni por el trabajo, no es por la responsabilidad, es que se siente vacía. No tiene ánimo de venir a buscar a Dios. No siente el deseo. La iglesia ya le fastidia. Ya. Y cuando llega y las hermanas, hermanita, como ya ese ambiente ya no le gusta ya. Ya no es su ambiente de ella ya. Ha cambiado totalmente. Mire, yo a lo largo de los años he visto hermanos y hermanas, vaya, que uno se quedaba sorprendido por las convicciones. En las buenas y en las malas siempre estaban ahí. Adoraban a Dios, lloraban en la presencia de Dios. Y en un momento dado de la vida, al pasar el tiempo, ya comenzamos a verle diferente. Y toda la iglesia se da cuenta. La iglesia dice, pero, oye, la hermanita, no sé, ya no saluda igual, ya no sé, la veo diferente. Hasta se lo dicen. Oye, te veo distinta, lo que tiene más confianza, ¿no? Te veo distinta, ¿qué te pasa? Te veo así media seria, ¿qué tienes? No, son situaciones, pruebas, cosas. Es para orar por ti, que no, ya tranquilo, yo, sí, Dios va a resolver todo esto. Ya está en las manos del Señor, ya no te preocupes ya. Y tienen una salida esas y se van. Ya no son lo de antes ya. Ya no son esos hermanos cariñosos, esas hermanas cariñosas, esos hermanos que
que antes buscaban la comunión con los demás. No, ahora están aislados ya. Algunos en pleno culto prefieren conversar afuera. Se van afuera. Y ahí están, afuera, conversando, hablando, riéndose. Y mientras acá se está dando el culto, que se supone que es un creyente que debe estar sentado en el templo, escuchando la palabra de Dios. Se supone. Pero no, en el culto, ring, vibra el celular y salen a atender llamadas afuera. Y se les ve. Y luego se paran atrás y después entran de nuevo. Hombres y mujeres. Vuelve a sonar otra vez. ¿Qué es esto? ¿De qué habla esa actitud? Ese creyente no era así cuando se convirtió. Ese creyente apagaba su celular. Apagaba. Yo mi celular lo apago a la hora del culto. ¿Asunto de qué lo voy a tener prendido? ¿Asunto de qué? Atendiendo llamadas en el culto. Tienes que estar muy mal espiritualmente. No, pastor, y si hay una emergencia, ¿y qué vas a resolver en ese momento? No, pastor, que yo tengo que estar al tanto porque mi hijo se ha quedado allá, mi hija se ha quedado en la casa y si no tiene llave y que esto, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a ir a abrir la puerta? ¿En pleno culto te vas a ir para abrir la puerta a tu hijo? ¿Por qué no viene al templo? Pensionado por la olla que dejó ahí, que pensionado por esto, pensionado por lo otro, que si le habrán dado de comer al perro, que si esto, llamando, oye, ¿y le diste de comer al perro o no? ¿Pero por qué? Si yo dejé la comida y estamos en pleno culto. ¿Sabes qué significa eso? Que has ido perdiendo la fe. Tú has ido perdiendo la fe en ese Dios maravilloso que un día te dio la vida, te devolvió la vida. Le perdiste la fe. Ya no lo consideras como antes. Él ya no es el Dios que tú amabas. Él te ve distante, Él te ve lejos. Él te llama. A pesar de todo, Él te atiende, Él te bendice, te provee, te libra. A pesar de todo, buscando que tú seas agradecido, que tú vuelvas otra vez, que tú nuevamente seas el de antes, como Dios te conoció. ¿Acaso usted no ha visto en sus propios hijos y dice, no sé, mi hijo antes me abrazaba, me besaba, era que yo ya hasta lo botaba? Y ahora ha crecido, ya ni me besa ni me saluda. Se ha vuelto ingrato, a veces yo lo quiero abrazar. Ay, mamá, déjame, que tanto beso. Pero es que tú eres mi chiquito, que chiquito, ni que nada, estoy grande ya. Y se le ponen bravos. Yo les pregunto, aunque ustedes no digan nada, pero ¿acaso no se siente un dolor cuando un hijo reacciona así, que tú vas con todo el cariño y te rechaza? Para un padre, para una madre, eso es doloroso. Que lo justificas por tu amor de padre, de madre, es que mi hijo algún problema debe tener, pues ya se le va a pasar. Pero la verdad es que te duele que tu hijo no sea cariñoso cuando ha sido cariñoso. Él ha sido cariñoso, él ha sido pegado a ti. Siempre estaba agarrado de tu falda y ahora ya no. ¿Cómo crees que Dios se siente? Cuando tú antes agarrabas del vestido del Señor, andabas con Él a todas partes y ahora ya no quieres andar con Él. Tú no le hablas a Dios a nadie. Tú no le hablas de Dios a nadie. Tú tienes vergüenza mencionar a Dios, hablar de Dios.
Ni al taxista, ni al colectivero, ni a uno que esté a tu lado. No, no, tú no eres capaz de sacar un volante y le invito a la iglesia. Tenemos reuniones tal día. Gracias. No importa, pero es tu acción tuya. Porque tú estás pensando en las almas perdidas. Tú no piensas en las almas perdidas. Tú estás pensando en ti, en tu trabajo, en que tienes que esto, que tienes que lo otro, que aquí, que allá. Y cuando tienes una responsabilidad en la iglesia, ¿qué va a pasar? No hay prioridad. Eres un creyente que, como estás alterado, porque tu vida espiritual ya no es la de antes, entonces vas a entrar en pleito sin razón, por cualquier motivo vas a entrar en pleito con alguien. Vas a tener problemas con la gente, te vas a poner como gallito, como gallita ante los demás. Si un líder de la iglesia dice algo, que no es así, hasta le quieres pegar. ¿Qué es eso? ¿Crees que eres espiritual? No lo eres. Así no funcionan las cosas. La persona espiritual siempre será cariñosa, comprensiva y mantendrá su lugar y le dará el lugar a quien le preside. Acá tenemos diaconisas y las diaconisas tienen una líder. Tienen que estar sujetas. Si la líder dice una cosa, eso es. Una presidenta de damas. La presidenta de damas propone algo, dice algo, hay que hacer esto. Amén, hermana. Cuente conmigo. ¿Por qué te opones? ¿Por qué te pones en un plan que no, que allá, que? Y entonces, ya bueno, entonces eso no, entonces ¿qué hacemos? Esto otro, no, tampoco, o sea, no estás a gusto ni con uno ni con otro. Lo que quieres es fregar la vida. O sea, no sirves ni siquiera para ayudar, para contribuir con algo, aunque sea con tu amén. Viene el presidente de caballeros, hermanos, miren qué vamos a hacer. No, hermano, no. Todo es no. Creyentes así son creyentes que en su vida espiritual algo está pasando. Porque eso no es normal, hermano. Eso no es normal. Los creyentes quieren estar en la palabra de Dios, quieren escuchar la palabra de Dios. No, pastor, que hoy toca actividad. Ya tenemos como 15 ahí metidos allí, cuchicheando. Y la palabra de Dios se está dando. ¿Por qué tanta gente ahí? ¿Por qué no están acá? ¿Por qué no están escuchando la palabra de Dios? ¿No fue eso lo que condenó el Señor a Marta? Marta, Marta, afanada y turbada estás. María ha escogido la mejor parte. Esta es la mejor parte. Basta que se quede uno. Vaya, dos máximo ya. ¿Qué van a hacer ahí? Si ya todo está listo. El resto venga a escuchar la palabra. Por eso luego terminan en chismes, luego terminan en enredos, luego terminan así. Cuando el creyente se debilita, cuando el creyente deja de escuchar la palabra, cae en el pecado, hermano. Porque se debilita. Y pierde la fe. Pero dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador de los que le buscan. Dios bendice a los que le buscan. Dios está con los que le buscan. Dios va a poner en alto a los que le buscan. Dios va a recompensar siempre a los que le buscan.
y a ellos les abrirá la ventana de los cielos. El resto, como el mundo, buscando resolver sus problemas como el mundo. Si hay que trabajar de amanecida a amanecida, hay que irse a otro país, a otro país. Si hay que esto, lo otro, lo que sea, pero sacrificas tu vida con Dios. La sacrificas. Espero que esta palabra nos ayude a todos nosotros, ustedes y a mí, a no quitar nuestra mirada del galardón, a poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Que Él sea el autor y el consumador de nuestra fe. Que Él es nuestro galardonador, el que siempre nos va a proveer y nos va a ayudar cuando nosotros confiamos en Él. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Yo quiero orar por ti. Quiero pedir a Dios por ti. Porque todos, hermanos, y me incluyo, en algún momento de nuestra vida decaemos en la fe. En algún momento de nuestra vida como que nos debilitamos y dudamos, nos cansamos, queremos abandonar, queremos dejar todo esto. Sentimos que nos estorba, que no está acorde con los planes humanos que tenemos. Pídele perdón a Dios. Dile: Señor, tú eres mi vida, tú eres mi Señor. Yo no estuviera aquí como estoy si no hubiera sido por ti. Tú me sanaste de mi enfermedad cuando yo me iba a morir. Tú me libraste a mí de tantas cosas malas. Me diste el hogar que yo necesitaba, la esposa que a mí me faltaba, el esposo que me faltaba. Me diste estos lindos hijos que tengo. Siempre me has provisto, siempre me has ayudado, siempre has sido bueno conmigo. Aun cuando yo he sido infiel, tú has sido fiel. Y yo he enredado. Yo he ido enredándome y enredándome en otras cosas, en prácticas pecaminosas, en cosas que no te agradan. He hecho cosas que te han ofendido, que han entristecido a tu corazón. Perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname por haber tenido falta de fe, falta de amor hacia ti. Aquí está mi vida, Señor. Aquí estoy yo para honrarte nuevamente como antes y mejor que antes. Aquí estoy yo prometiendo, Señor, que te voy a servir siempre, pase lo que pase, porque el mundo irá de mal en peor y yo no quiero ir de mal en peor con el mundo. Quiero tu bendición, quiero tu bendición. Quiero la bendición para mis hijos, para mi familia, para mis padres, para mis hermanos. Quiero la bendición para la iglesia, quiero la bendición para el mundo. Perdóname, Señor. Si hay alguien en esta hora que desee que haga una oración por usted, levante su mano ahí donde está y haré una oración por usted. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Ponte de pie tú que has levantado tu mano. Este es un acto de fe, de seguridad. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Hoy voy a hacer una oración por ti. Pídele perdón a Dios. Deja que la sangre de Jesucristo fluya y te limpie de todo pecado.
Que la sangre de Jesucristo purifique tu alma. El Espíritu Santo venga sobre tu vida. La presencia de Dios el Padre descienda hacia ti y te ponga vestiduras blancas o haga resplandecer tus vestiduras. Sé santificado y dile al Señor: perdóname de todos mis pecados, Señor. Perdóname, santifícame. Toda la iglesia se pone de pie y vamos a orar por estas vidas. Todos los hermanos, pónganse de pie. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, aquí estamos delante de tu divina presencia. Tu palabra ha sido dada para toda la iglesia, aún para algún creyente que haya venido de otra congregación. Esta palabra también ha sido para él y para todos los que estamos aquí. Tú eres nuestro Padre y tienes todo la autoridad y el derecho de exhortarnos, de hablarnos claro, porque tú eres nuestro Dios y nosotros aceptamos tu palabra como una palabra buena, edificante, con promesa, con futuro. Tu palabra tiene futuro para nosotros. Mira cuántas vidas han levantado sus manos, se pusieron de pie, reconociendo sus errores, reconociendo sus pecados, reconociendo que necesitan un acercamiento a ti. Ellos se acercan a ti de todo corazón. Y todo aquel que a ti viene, tú no le echas fuera. Tú los recibes con amor. Tú los recibes con los brazos abiertos. Tú le dices: hijo mío, hija mía. Y los abrazas. Porque tú eres un Dios bueno. Tú eres un Padre bueno. Un Dios de amor. Se compadece de aquel que se humilla. Bendice estas vidas. Tú conoces sus problemas. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces todas las cosas que ellos están pasando. Interven en ellos, ayúdalos, obra. Que el enemigo no gane ventaja. Atamos los poderes del enemigo. Hacemos inoperantes las fuerzas diabólicas. Todo engaño de Satanás, toda mentira de Satanás, todo espíritu inmundo lo echamos fuera. Lo echamos fuera. Que se rompan las cadenas y ataduras. Que todo enredo se desenrede por medio de tu poder. Que tu gracia los cubra, Señor. Bendícelos de una manera poderosa. Y los que están enfermos, los que tienen dolencia, los que tienen males, Señor, te pedimos que obres, Señor, en los enfermos. Mira a nuestra hermana Maribel allá en Lima. Mira a nuestros hermanos que no han podido venir porque están enfermos. Mira a los hermanos que están aquí y están enfermos. Señor, tócalos, sánalos, libértalos de sus dolencias, de sus males. Quita todo tumor, desaparezca todo quiste, desaparezca toda hernia. Desaparezca, Señor, toda enfermedad de sus cuerpos. Limpia esa sangre, Padre. Señor, revitaliza esos huesos. Pon cartílagos nuevos. Toca ese corazón, esos pulmones, esos riñones. Quita los cálculos renales. Quita las úlceras, Señor. Opera milagros, opera sanidades. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fluya tu virtud sanadora. Sean sanados para gloria de tu nombre, Padre. En Cristo tu Hijo, en el cual creemos y adoramos. Amén y amén. Levanta tus manos y dale gloria a Dios, dale gracias a Dios.
Dile, Señor, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor.